¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos una nueva edición de La Rioja y Cía en este jueves 10 de octubre. En el programa de hoy vamos a viajar hasta Egipto porque estará con nosotros Antonio Cabanas, que ha escrito un libro, Las lágrimas de Isis, en el que nos va a contar la historia, para muchos desconocida, de Hatshepsut, una gran egipcia que fue faraón en su tiempo, una gran mujer que cambió la historia de su país. Pero también hablaremos con Jorge Quirante sobre la programación del Teatro Bretón, y es que acoge durante estos 2 meses el Festival de Teatro de Logroño con un montón de propuestas. Ay, no se pierdan, que vamos a hablar con Pablo Grijalva, es profesor riojano, trabaja en el Instituto de Tudela y ha sido nominado como mejor docente de España. Arrancamos La Rioja y Cía de hoy. Pues empezamos el programa de esta noche, lo hacemos hablando de Egipto, porque hoy nos acompaña Antonio Cabanas, que es autor del libro Las lágrimas de Isis. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Las lágrimas de Isis es un libro fascinante, enseguida vamos a hablar de él, pero a mí me gustaría preguntarte, Antonio, ¿por qué nos encanta tanto Egipto? ¿Por qué atrae tanto, le gusta tanto a los lectores, nos encanta escuchar esas historias? Pues yo siempre digo lo mismo, que Egipto está lleno de magia. Hay una magia que subyace en cada rincón, ¿no? El Valle del Nilo es en sí ya un verdadero fenómeno de la naturaleza, ¿no? Porque capaz de arrancar del desierto que hay alrededor pues una tierra tan fértil, ¿no? Como de la que vivió aquella civilización y sigue viviendo ahora. Entonces yo creo que es como si iniciáramos un viaje al pasado, a un sueño en el cual nos sumergimos y vemos pues algo que parece increíble, ¿no? Y es que un país que con esa historia nos muestra unos monumentos que todavía nos siguen asombrando allá por donde vayamos. Da igual que entendamos o no entendamos sobre el Antiguo Egipto, cualquier persona se da cuenta de la grandiosidad que hay detrás de este país. Es curioso porque de todas las culturas antiguas y las civilizaciones antiguas, Egipto es una de las más prolíficas, tanto en la literatura como en el cine, ¿no? Como nos sigue fascinando mucho esa cultura, esas construcciones, igual porque podemos, ¿no?, disfrutar de ellas todavía. En tu caso, ¿cuándo te engancha todo el mundo de egipcio? Pues en mi caso me engancha en la niñez. Cuando yo estudiaba el bachiller, que me correspondió en mi época, Historia Universal, y recuerdo que en una de las páginas, la que hacía referencia al Antiguo Egipto, a esta civilización, pues había una foto que es la de la máscara funeraria de Tutankamón, tan conocida. Esta es máscara de 100 kilos de oro macizo, y aquello para mí supuso como una especie de efecto llamado, algo misterioso, me pareció enigmático, me pareció algo digno de que uno abundara en qué había detrás de aquella máscara. Y entonces, a partir de allí, pues, surgió una afición que se transformó en pasión absoluta por el conocimiento de esta civilización. Bueno, has estudiado egiptología, eres experto también en escritura jeroglífica, ¿no? que debe ser apasionante, ¿no? Porque claro, yo cuando vas a Egipto y ves los jeroglíficos, te los tienen que explicar, pero en tu caso los puedes leer estupendamente, bueno, ¿no? No son más, por ejemplo, los que hay en los monumentos son no es que sean fáciles de leer, pero son muy repetitivos, es decir, que suelen ser siempre fórmulas de ofrenda, porque hay mucha diferencia entre los textos que vemos en los muros de los templos y los textos de literatura que están escritos en papiro, ¿no? Lo que es la literatura clásica, que esa sí es muy complicada de leer. Pero más o menos lo que sería el texto funerario, los textos religiosos, se pueden aprender relativamente fácil. Has escrito otros libros con muchísimo éxito, ahora has estado en Logroño hoy presentando este último libro, Las lágrimas de Isis, en el que vamos a hablar de otro de los personajes míticos de la cultura egipcia, ¿no?, de Hatshepsut, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta mujer que fue tan importante para aquella época? Pues lo más importante y sobre todo es que fue una mujer capaz de gobernar en un mundo de hombres. Una mujer que, bueno, como decía su padre, el gran Tutmosis I, que fue uno de los faraones más poderosos, en ella confluían 1000 hombres y una mujer capaz de gobernarlos a todos. Una mujer que se levanta para luchar contra el orden establecido, puesto que las tradiciones en el Antiguo Egipto eran milenarias y además el egipcio era muy fiel a estas tradiciones.
una de las causas por las que abarcó 3000 años fue esa. Siempre se mantuvieron fieles a su idiosincrasia, por decirlo así. Y entonces esta mujer, que tenía derechos legítimos para gobernar, los hizo valer. Ella se levantó y luchó contra todo y contra todos. Su abuela fue Nefertari, que es otra de los grandes nombres de la historia de Egipto, ¿no? de Egipto, que todo el mundo lo suena por haberlo estudiado en el colegio. Ahora se lleva mucho, estamos en un par de años en el que se habla mucho del papel de la mujer. Sí. En este libro los lectores van a descubrir que ya, ¿no?, en la antigüedad había grandes mujeres valientes que eran capaces de hacer grandes cosas, ¿no? Bueno, sin duda. La sociedad egipcia de aquel tiempo era una adelantada a su época, ¿no? por decirlo de alguna forma. De hecho, todas las, en fin, todo lo que las mujeres, todos los, en fin, las jerarquías que llegaron a formar y todas las prerrogativas que llegaron a tener y el trato y las que tuvieron con respecto al resto de sociedades de su tiempo, no han sido mejoradas hasta bien entrado el siglo XX en muchos países. Ellas eran dueñas de sí mismas, podían decidir tal y como lo hemos hecho en el siglo pasado. Ellas tenían su opinión y era respetada, y sobre todo eran capaces de otorgar la realeza. De hecho, las princesas de sangre real, si había algún varón que tuviera que subir al trono porque es por no ser legítimo, por ser bastardo de una esposa que no fuera principal, debían de legitimar ese trono por medio de un enlace matrimonial con una princesa de sangre real. En el libro vamos a conocer a Hatshepsut, también recreas, ¿no?, y reconstruyes toda su vida, desde su juventud hasta su reinado. ¿Dónde has buscado la información para recrear la historia y sobre todo, bueno, pues toda esa vida de palacio, ¿no?, y las intrigas que sucedían? Realmente es una labor detectivesca porque es complicado. Siempre hablar de un personaje que nos vamos a 3.500 años atrás, pues es muy complicado, y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque es un tanto etéreo, ¿no? Todo lo que nos llega, pues hay que investigarlo por diversas fuentes para poderlo corroborar. Sin duda, lo que sabemos de Hatshepsut fundamentalmente nos viene de los monumentos que nos ha dejado. Ella fue una gran constructora. El Egipto monumental que erigió, en mi opinión, es de los más grandes, de los mayores que hubo en toda la historia, y de hecho nos dejó un templo que todavía hoy asombra a cualquiera que vaya a verlo, que es el de Deir el-Bahari. Y en este templo, que en realidad es arquitectura sagrada absoluta y un libro de piedra, ahí en sus muros ella habla de cómo fue su historia, la historia de su reinado, cuáles fueron sus hazañas, qué ocurrió para que ella pudiera llegar al trono, y sobre todo nos habla de algo tan interesante como puede ser la extracción de los obeliscos, cómo bajaron por el río esos obeliscos, cómo los erigió en Karnak. Ella fue el faraón que levantó más obeliscos de toda la historia. En realidad en Karnak había 6, y los más grandes. De hecho, uno de los que queda es todavía, de los 2 que hay, uno de los que queda es suyo. Y sobre todo nos dice cómo los extrajeron de la piedra y el proceso de llevarlos hasta Karnak, que es verdaderamente fascinante. Pero también nos habla del país de Punt, cómo fue este viaje comercial a por los árboles del incienso, y algo que también mucha gente a lo mejor desconoce, muy interesante, que fue la teogonía, que es cómo ella se manifiesta como hija de Dios a través de una concepción mística por medio del dios Amón y su madre. Es decir, cómo los dioses llevan un enviado para elegir una mujer para que vaya a concebir un niño que algún día será rey por medio del dios Amón. Es decir, este proceso está también grabado en uno de los muros de los templos, y sobre todo también podremos ver aquella historia de amor tan maravillosa que ella tuvo con un hombre sin duda
fascinante también, que fue Senenmut. Que fue uno de las claves, ¿no? De que ella Sin consiguiera sobresalir por encima de sus hermanos y convertirse en bueno, ella sobresalió porque los hermanos en realidad no tenían la capacidad que tenía ella. Ella era una persona con capacidades desde la niñez. Se sintió en realidad faraón a la edad de 12 años porque hubo un oráculo precisamente del templo de Amón en el cual la designaron como sucesora de su padre. Algo que ya trajo las primeras intrigas y posicionamientos de todos los grupos que eran contrarios, obviamente, a que una mujer se pudiera sentar en el trono. Sin embargo, su abuela, esta Nefertari, de la que hemos hablado, diseñó ese camino por el cual tenía ella que seguir para conseguir afianzarse en su trono, que fue un recorrido de casi 20 años, y puso los elementos para que esto se pudiera producir. Entre ellos, pues este hombre que se llama Senenmut, al cual es realmente su mayordomo, le declara su preceptor, y es una persona que tuvo 92 títulos que ejerció dentro de la administración pública, y era un hombre de una sabiduría que ha quedado, bueno, pues reflejada a través de los tiempos, un hombre educado en los templos, era un hombre muy sabio, y que fue capaz además de diseñar esa maravilla del Bari, entre otras muchas cosas, pero también políticamente situar a su amada, por la cual él realmente la sirvió durante toda su vida en el trono, que es donde la correspondía. Claro, hay que decirle a los espectadores que Las lágrimas de Isis está basada, es la historia de Hatshepsut, pero bueno, como buen libro, para que nos entretenga, para que estemos enganchados capítulo a capítulo, relatas un poco todas esas intrigas de palacio, ¿no? Esa historia de amor que tú nos contabas. Al final es una novela, ¿no? Me imagino que el lector, los que la hayan leído, estarán ya pegados, ¿no? Para ver que, a pesar de que conocemos la historia, no te puedes despegarte, ¿no? Esa profundidad dentro de lo que sucede en palacio, de la historia, ¿no? Lo que hay detrás de ese personaje, ¿no? Claro, sí, porque al final, bueno, yo creo que lo bueno de una novela es el poder ir un poco más allá de lo que la ciencia es capaz de decir, porque hay cosas que la ciencia sabe o conoce, pero no puede darlas como ciertas por diversos motivos, pero sí, la novela sí se puede jugar con eso, ¿no? Es la posibilidad que me da. Y bueno, pues empleando todo esto que se sabe y se cree que realmente pudo ser, bueno, pues construimos esta historia y sobre todo hablamos de personas, porque a mí al final me interesan las personas. A mí me interesa el personaje de Hatshepsut como una mujer realmente fascinante, sin duda, con una ambición, por supuesto, grande, porque sin ambición no hubiera podido conseguir el poder ni luchar contra lo que luchó, pero también una mujer que estaba interesada por el bienestar de su pueblo. Ella creó un Egipto lejano a las guerras que se habían sucedido con anterioridad, sangrientos combates contra los famosos reyes Hicsos, que habían gobernado apenas 100 años atrás y habían desangrado el país, y ella dio mucho bienestar a su pueblo. Hubo una gran abundancia porque en realidad lo que ocurrió fue que las cosechas fueron muy benignas, hubo grandes, bueno, pues las crecidas fueron muy buenas, porque ya sabemos que en el Antiguo Egipto la crecida lo era todo, y luego también, pues claro, era una gran devota de los dioses y erigió templos en todas partes. No solamente estos obeliscos, sino templos a todos los dioses, de los cuales ella era una rendida devota. Pues Antonio Cabanas, gracias por haber estado esta noche con nosotros, con este libro, Las lágrimas de Isis, que desde luego es fascinante, y yo recomiendo a todos que lo lean. Gracias, Antonio. Pues muchas gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más temas aquí en La Rioja, y no se lo pierdan hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad en esta noche de jueves aquí en La Rioja y Cía, y ahora vamos a hablar
con un riojano que está nominado al premio como mejor docente de España. Se llama Pablo Grijalva, le tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, enhorabuena por esa nominación. Creo que eres uno de los 27 finalistas, ¿no? Sí, muchas gracias, así es. Ahora estamos 27 nominados de toda España. Bueno, tiene mérito con todos los docentes que hay, pero sobre todo, Pablo, porque además creo que es un premio para el que te nominan los estudiantes, ¿no? Tus propios alumnos. Sí, en efecto. Yo no tenía conocimiento ni del certamen ni de que estaba participando en él. Fue una iniciativa de los alumnos del curso pasado, los alumnos que tuve, un grupo numeroso, que promovieron la candidatura. Todos los trámites necesarios para ello lo hicieron ellos, no dijeron nada a nadie y yo ya me enteré cuando pasé ese primer filtro y la organización me incluyó entre los 27 nominados. Pablo, eres profesor en el Instituto Valle del Ebro de Tudela. ¿Cuál crees tú que ha sido, bueno, cuál ha sido tu diferenciación para poder ir nominado a estos premios? ¿Qué crees que haces bien o que haces más peculiar? ¿O cómo interpretas tú la docencia, Pablo? Bueno, por un lado, yo creo que en concreto a estos alumnos les incitó probablemente el que el año pasado hemos implantado un bachillerato de investigación en el centro. Yo soy el coordinador y bueno, pues han visto mucha implicación por mi parte, ayudándoles con sus trabajos y impartiéndoles la docencia de la parte en la que ellos tenían que aprender, de iniciación a la investigación. Y bueno, en general, yo creo que bueno, los alumnos, por lo que estos años van transmitiendo, valoran especialmente pues que bueno, que igual las clases son más animadas o más entretenidas de lo que suelen ser lo habitual o lo que ellos esperan. ¿De qué das clase tú? ¿De qué eres profesor, Pablo? Pues doy en todos los cursos de la ESO y bachillerato, pero vaya, específicamente cada año suelo dar el primero y segundo de la ESO y luego segundo de bachillerato o grupos de bachillerato. Sí, porque tú estás nominado en la categoría de secundaria y bachillerato. Sí, así es. De momento eres uno de los 27 nominados. Creo que el 5 de diciembre, ¿no? Es el otro corte que hay para dejar a los 10 finalistas. Sí, por lo que me comunicaron desde la organización, ahora nosotros tenemos un plazo, los nominados, para demostrar los méritos que los alumnos comentaron de nosotros hasta el 20 de octubre y después hay un jurado independiente que selecciona a 10 candidatos que son los finalistas. Pues Pablo, te deseamos mucha suerte, que ojalá pases el corte y te lleves ese premio y gracias por atendernos esta noche en La Rioja y Cía. Encantado, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Saludo. Pues ya lo saben, Pablo Grijalva, nominado como mejor docente. Esperemos que tenga mucha suerte y pueda llevarse ese premio que se entregará después en el tercer Congreso Mundial de Educación que se va a celebrar el 29 de febrero ya de 2020. Y nosotros seguimos ahora en el programa porque vamos a recordar un reportaje que hicieron nuestros compañeros de informativos visitando el Parque de Bomberos de Logroño. 16 vehículos operativos, 69 bomberos. Visitamos el Parque de Bomberos de Logroño para conocer los procedimientos que se siguen en las diferentes salidas que realiza el cuerpo. Estamos aquí en el Parque de Bomberos que atiende unas 1.500 intervenciones anualmente, aproximadamente. De ellas unas 700 vienen a ser salvamentos y rescates, que afectan pues, bastante directamente a las personas. Se extinguen unos 500 incendios anuales y el resto pues, serían trabajos sobre todo de prevención u otros tipos de trabajos. Un servicio que cuenta cada día con al menos 8 bomberos de guardia y 5 personas que se encuentran en guardia localizada para incorporarse en cuanto hiciera falta. El servicio, tal como está estructurado ahora mismo, cuenta con por lo menos 8 bomberos de guardia, siempre, en todo momento. En ocasiones hay más, pero siempre hay como mínimo 8. Y aparte de eso hay otras 5 personas que se encuentran de guardia localizada y que rápidamente podrían incorporarse al parque si fuera necesario, como de hecho pues muchas veces es así. En los últimos años, las actuaciones que más se han incrementado son la apertura de puerta urgente y la retirada de abejas o avispas.
En los últimos años, pues lo que más se ha visto es que se han incrementado sobre todo lo que son los rescates y salvamentos. El tipo de intervención que más ha aumentado con diferencia es la apertura de puerta, que estamos hablando siempre de apertura de puerta urgente, estamos hablando de atender sobre todo a personas que viven solas, a personas ancianas, a gente que se ha caído, ese es el tipo de apertura de puerta urgente. También estos últimos años se está incrementando mucho la retirada de abejas o de avispas. Por otro lado, se han reducido las intervenciones en accidentes de tráfico gracias a la disminución de las mismas. Así conocemos el trabajo diario de aquellos que velan por nuestra protección. Y es turno ahora en La Rioja y Cía de hablar de teatro. Está conmigo Jorge Quirante, del Teatro Bretón. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comienza, ¿no?, el Festival de Teatro de Logroño, un festival que tiene ya una entidad propia y un gran prestigio, ¿no?, en el que vamos a poder ver las principales propuestas escénicas de nuestro país con nombres muy importantes. Sí, es cierto. Es la edición número 40 del Festival de Teatro de Logroño y el Teatro Bretón la está acogiendo desde hace 30. Es decir, que llegamos a un número redondo que está bien tener en cuenta porque el hecho de que se mantengan las programaciones a lo largo de los años está muy bien, y sobre todo porque seleccionamos siempre lo más importante de la producción teatral de ese año, algún apunte de danza y algún apunte de espectáculos internacionales que iremos viendo a lo largo de los diferentes programas que tengamos esta temporada. Y sí, empezamos con nombres muy importantes, aunque en esta ocasión lo que vamos a empezar, el festival, es con un espectáculo que tiene un sabor riojano, puesto que el creador y director de la función, que se llama Chufla, y esa reacción que tú has tenido es la que se quiere tener, la del Chufla. La de Chufla, pues es riojano, es Alfredo Tobía, y Chufla es un espectáculo que trata de fusionar o trata de reunir en un espacio jocoso pues el flamenco y el clown, los payasos y la música, y con un espectáculo que reúne a 4 intérpretes maravillosos acompañados de 3 músicos. Bueno, es ese espectáculo Chufla en el que me imagino que el público va a pasar un rato divertido. Seguro, claro que sí. La chufla es un género, un tipo de cante y de baile de inicios del siglo XX que tiene ese carácter burlesco y que jugaba con eso, con la risa, con el divertimento y con la música y con el flamenco. E inspirado en eso, pues Alfredo Tobía ha creado un espectáculo que reúne a estos 4 fantásticos intérpretes: Oriol Boixader, Tomasito, ahí lo vemos, Manuel Tallafé, Fernando Soto, y bueno, esos 4 intérpretes pues desarrollan un espectáculo en los que el humor está presente, lógicamente, la chanza, la risa, la chufla y la música. Pues eso será mañana en este comienzo del Festival de Teatro de Logroño, en el Teatro Bretón, y el sábado 12 de octubre vamos a poder ver La geometría del trigo. Así es, y ese es uno de los textos más destacados de este año, estrenado en el Centro Dramático Nacional al inicio de este año. Es la última obra de Alberto Conejero, que el público de teatro y del festival y el buen aficionado recordará por una obra que tuvimos en el Teatro Bretón hace 3 o 4 años, que se llamaba La piedra oscura, y que obtuvo varios premios Max, entre ellos al mejor espectáculo. Y es un texto fantástico, de verdad. La geometría del trigo se desarrolla en 2 épocas, a mediados de los años 70 y 30 años después. Y es el viaje de la pareja protagonista, una pareja que vive en el norte y que viaja al sur
al comunicarle a él que ha muerto su padre, con el que no ha tenido trato jamás desde que se fue del sur. Y ese viaje que realizan los dos, se llaman Joan y Laia, esa pareja protagonista, hacia el sur, es un viaje hacia encontrar a su padre, a su familia, a su pasado, a qué ocurrió 30 años atrás en unas circunstancias determinadas en un país completamente diferente al que es ahora, y a encontrarse con muchas cosas. El autor habla de la obra como una obra en la que la transición está presente, y no solamente por la época, que es la época del inicio de la transición y los 30 años después de la historia de este país, sino que es la transición a muchas cosas, la transición hacia la memoria, hacia el pasado, hacia la familia y hacia otra forma de entender el amor, en una serie de claves que esa pareja, y en concreto el hijo, no conoce, no sabe, y en ese viaje va a tratar de desentrañar y comprender. Es una pieza fantástica, realmente extraordinaria, y curiosamente coincide con otro viaje también diferente en el tiempo de la obra del Domingo, que es Los otros Gondra, que hablaremos ahora. Pero vamos, esa pieza en concreto, La geometría del trigo, es realmente un trabajo fantástico que está protagonizado por 6 enormes intérpretes: Juan Vinuesa, José Troncoso, Eva Rufo, Consuelo Trujillo, y dirigida por el propio Alberto Conejero. Un gran trabajo, de verdad. Para no perderse este sábado 12 de octubre en el Bretón. Adelantaba un poco Jorge la del Domingo, Los otros Gondra, que no sé si es secuela de Los Gondra o tiene parte desde... Pues vamos a contar lo que es. Borja Ortiz de Gondra es un autor vasco que hace más de 30 años salió del País Vasco y ha trabajado fuera del País Vasco toda su vida, y ha desarrollado todo su trabajo como autor fuera del País Vasco y fuera de España, y es un autor que está reconocidísimo. Hace unos años, 3 o 4 años, presentó una obra que se llamaba Los Gondra, y que hacía un recorrido a la historia de su familia a lo largo de casi un siglo, en el que habían sucedido una serie de acontecimientos, y aquella terminaba en el año 1985, en la que en el pabellón de Algorta, en los años duros del terrorismo, sucede algo que separa, que divide a 2 ramas de una familia, de los Gondra. Y ahí acababa la función. La función Los otros Gondra, aquella función se presentó en el Centro Dramático Nacional y en el Teatro Arriaga de Bilbao, me parece que también, y no se vio en ningún sitio más. Se dejó, y ahora Los otros Gondra se estrenó en el Teatro Español de Madrid y se va a ver en algunas plazas más, no muchas, y nosotros vamos a tener ocasión de verla este domingo. Además, esas 2 piezas han sido publicadas durante esta semana en fin, han sido publicadas y se van a poder leer, y es realmente un trabajo extraordinario de literatura dramática. El autor le llama de autoficción, porque el propio autor forma parte del elenco y está hablando de su propia familia y de lo que ocurrió a su propia familia, y de si es posible, mediante el reencuentro de las partes que forman parte de esa familia, de superar una realidad. Y él está afectado directamente por esa situación, por aquello que ocurrió en el año 85 en el pabellón en el frontón de Algorta. Y bueno, la historia es la de un autor, que aparece él mencionando como tal autor, pero también representado por un actor. Regresa a Algorta para recibir un premio que le ha concedido el ayuntamiento de la localidad, y eso le permite encontrar a su madre, encontrar a su prima, que tiene una significación especial en lo que ocurrió en aquel momento, y encontrar a un personaje nuevo que ya no tiene los lazos de la sangre, que es una persona adoptada que viene de fuera,
que forma parte de la familia y que ya se supone que superará ese enfrentamiento. Es un trabajo fantástico, maravilloso, ¿eh? Si el Geometría del Trigo era bonito, Los otros Gondras no le va a la zaga. Está dirigida por Josep María Mastres y está interpretada, entre otros, por Marcial Álvarez, Sonsoles Benedicto y el propio autor. Y recomendable, absolutamente. Pues fin de semana completo para disfrutar de estas propuestas. Si seguimos el calendario, nos tocaría el 16, La Traviata. Si quieres la dejamos para el final. Seguimos hablando del Festival de Teatro de Logroño, porque ahora viene una obra, un clásico, Mariana Pineda, ¿no?, que vamos a poder ver el 18 de octubre a las 8:30. Así es, y además es un estreno muy reciente, se estrenó la semana pasada en Toledo, y es una propuesta que en cuanto nos llegó dijimos, esto hay que apostar por este proyecto. Primero porque es Federico García Lorca, que es sin duda el mayor autor junto a Valle Inclán del siglo XX, del teatro español del siglo XX, bueno, y de la literatura del siglo XX. Y en segundo lugar porque hemos tenido en diferentes ocasiones la casa de Bernarda Alba, Yerma, Voces de Sangre, hemos tenido hasta el público, pero no habíamos tenido jamás una Mariana Pineda, que es un texto muy poético, pero que no se monta demasiado. Y es una función maravillosa porque está centrada precisamente en ese personaje histórico, Mariana Pineda, esa heroína de la libertad, que se mantuvo firme en sus convicciones hasta el final y que fue ajusticiada mediante garrote vil, en fin, en el año 30 o 31, me parece. ¿Y por qué? Pues por apoyar la causa de los liberales. Y lo que recoge Federico García Lorca es toda una serie de historias que se contaban en los barrios de Granada y que a él le llegaban, de este personaje heroico, pero también de un personaje enamorado, porque ella tenía relación con un personaje liberal del momento y estaba enamorada de ella. Es ya viuda, tiene hijos, pero, en fin, estaba enamorada de él y tenían una relación. Sin embargo, se encuentra en esta situación muy joven, tenía 26 años cuando la mataron. Se encuentra en una trama, que es lo de bordar la bandera de la libertad, que parece que no la bordaba, sino que la propia policía del momento de Fernando VII se la pone en casa precisamente porque lo que pretende es que delate a los conspiradores liberales y lógicamente ya no delata, ella se mantiene hasta el final firme y no delata, y entonces es cuando la condenan a muerte. Y esa historia está, vamos, perfectamente urdida en ese texto poético de Federico García Lorca, que se visita muy poco y que merece la pena, por una vez, mirarlo, o por muchas más si es que vienen más montajes. Lo dirige Javier Hernández Simón, que ha trabajado de ayudante de dirección durante muchos años con Elena Pimenta en la compañía de teatro clásico, y hay una propuesta escénica muy sugerente, que son los hilos que estamos viendo en la imagen en televisión ahora mismo, esos hilos que son los rojos que asemejan la sangre que se va a producir después, y esos hilos rojos que son los que bordan la bandera de los liberales. En fin, una pieza a no perderse, sobre todo además porque cuenta con una interpretación extraordinaria de Laia Marul, que es una actriz que ha estado en el Teatro Bretón en 2 o 3 ocasiones, la última vez con Incendios, junto a Nuria Esper y un espléndido elenco, la obra de Wadi Muabad, y el público la recordará también por Te doy mis ojos, una película de hace tiempo también interesantísima. Así que es una cita que yo creo que hay que destacar también, porque es algo que además interesará mucho a los estudiantes de secundaria y de bachillerato, porque es la posibilidad de ver este texto de García Lorca representado en unas magníficas condiciones. Pues oportunidad para verlo en el Teatro Bretón el viernes 18. El sábado 19 de octubre nos viene una propuesta muy original, Oscara, ¿no? Yo creo que es otra de las... Bueno, es que todas merecen verla, la verdad es que es difícil, porque son todas muy buenas las que vienen, pero esta me pareció muy original. Sí, y lo es, y es un trabajo hermoso, de verdad,
original porque reúne lo más popular de la danza tradicional vasca con lo más arriesgado de la danza contemporánea. Es un trabajo en el que se funde el trabajo de una compañía vasca que se llama Kukai Danza, que precisamente hace un par de años tuvo el Premio Nacional de Danza, y el trabajo de Marcos Morau, que hemos hablado en este programa en otras ocasiones, por ejemplo en un espectáculo de hace 3 años que se llamaba Siena, que presentamos dentro del Festival de Teatro también, y que es uno de los grandes coreógrafos españoles, muy joven, pero que también ha tenido el Premio Nacional de Danza y que está haciendo coreografías con su compañía que se llama La Veronal, pero también le están encargando por todo el mundo. Y John Mayasein, que es el director de Kukai Danza, le encargó a Marcos Morau que mirara esa tradición de la danza vasca y confluyera con los preceptos contemporáneos de la danza que practica o que elabora Marcos Morau, de las coreografías de Marcos Morau. Y el trabajo es un trabajo hermoso, de verdad. Tanto que recibió los 3 mejores premios, los premios Max del año 2017, y que son el premio al mejor espectáculo de danza, a la mejor coreografía y al mejor vestuario. Y a disfrutar, de verdad, para los amantes de la danza, pero para aquellos que están menos habituados a ese tipo de lenguaje, pueden en esta ocasión arriesgarse porque es realmente un trabajo fantástico. Bueno, pues yo se lo recomiendo, porque me ha gustado mucho las imágenes que he visto, me han parecido, como decíamos, originales y muy llamativas, ¿no? Terminamos repasando la agenda con la obra del domingo 20 de octubre, Desengaños amorosos. Es otra virguería, ¿verdad? Otra cosa muy bonita, porque es un trabajo que ha hecho el autor Nando López, tratando de aunar en un texto teatral las 12 novelas cortas llamadas Desengaños amorosos de María de Zayas y Sotomayor, que es una de las mayores autoras españolas y una de las mayores autoras españolas, que no hay muchas, del Siglo de Oro, y menos que hayan llegado a ser conocidas. No es muy conocida, pero las novelas cortas que se venden, que se pueden comprar, creo que en Cátedra están, son realmente fantásticas. Y el trabajo que ha hecho Nando López es aunar en un texto teatral los diferentes personajes que aparecen en las novelas y crear ese texto. Y con ese espíritu que destilan todas las novelas, que son las de unos personajes femeninos muy poderosos, que se ven encorsetadas para hacer aquellas cosas que necesitan hacer como personas, fruto de la época. No pueden, por ejemplo, como la dificultad que tenían las autoras del momento del barroco y que han tenido hasta ahora incluso para poder desarrollar su derecho a expresarse mediante la literatura, por ejemplo, pues no tenían acceso ni a la educación, salvo que tuvieran un determinado rango social, y a veces ni así. Y entonces los personajes siempre son personajes que están acosados por los hombres de la época, sometidas por los hombres de la época, pero que urden situaciones para salir de esos engaños y de esos acosos. En realidad no es el caso, porque claro, estamos hablando de personajes del siglo XVII, pero son personajes que podrían calificarse ahora de feministas, porque reivindican la independencia y la capacidad de acceder a la educación para ser más libres. Y esos son los personajes, junto a eso, por unas leves tramas que ocurren en los que esos personajes femeninos se van imponiendo a los hombres y haciéndoles comprender también a los hombres cómo deben de comportarse. Entonces, es un trabajo muy delicado que ha sido presentado en diferentes festivales de teatro clásico de nuestro país, en concreto pues en el de Almagro y en el de Alcalá de Henares, por ejemplo, y que también tiene un difícil recorrido en las programaciones convencionales de los teatros, y que nosotros hemos querido apuntar también en el Festival de Teatro, porque es un trabajo imponente en el que está Silvia Depé, Lidia Navarro, Ernesto Arias,
Es decir, que hay un elenco también muy destacado y un trabajo muy recomendable, de verdad, porque la gente no conoce cómo escribía María de Zayas y lo hermosos que son sus textos. Pues lo pueden conocer el domingo 20 de octubre en el Teatro Bretón, Desengaños Amorosos. Terminamos aquí ese repaso de las 2 próximas semanas con el Festival de Teatro. Nos habíamos dejado pendiente esa ópera, La Traviata, que vamos a poder ver el miércoles 16 de octubre en el Teatro Bretón. A las 8:30 de la tarde, y que es... en el Teatro Bretón programamos desde hace más de 20 años 2 títulos al año. Y en esta ocasión pues es el título de otoño, La Traviata de Verdi, con el montaje que realiza la compañía Ópera 2001, con dirección de Martin Mazik, y que reúne siempre un elenco muy aceptable de voces, solistas y de coros, y siempre con una propuesta musical, en esta ocasión dirigida por Martin Mazik, y muy acorde con lo que vamos a poder ver y muy aceptable. Entonces, los buenos seguidores de la música y de la ópera de Logroño conocen las propuestas que realiza la compañía, que son muy dignas, y seguro que repiten a este título, que es muy socorrido siempre, La Traviata, porque es una obra maestra, es una maravilla, y por supuesto, para aquellos que no están tan habituados, sí es un buen momento para que decidan acudir al teatro y disfrutar de uno de los grandes títulos del repertorio operístico a nivel mundial. Así que cita con la ópera el próximo miércoles. Pues ya lo saben ustedes, pueden aprovechar el Teatro Bretón para ver de todo, danza, teatro, hasta ópera, y disfrutar de la cultura. Jorge, gracias por haber estado esta noche. Nos vemos dentro de 15 días con más teatro. Nosotros despedimos el programa. Ya saben que mañana viernes, la noche de la pelota con nuestro compañero Chema Jodra, a partir de las 9:15 con Mano a Mano. Después, partido de pelota de Garfe. Pero yo les quiero recomendar que no se vayan, no cambien de cadena, porque ahora comienza un nuevo programa de Popular Televisión, Mujeres y Riojanas, de nuestra compañera Montse Catalán, que va a hablar sobre el papel de la mujer en el mundo del vino. Así que no se lo pierdan. Buenas noches, adiós. Gobierno de La Rioja.